Muchas gracias, Nacho. Muy buenos días a todos y espero que estén disfrutando de este tercer y último día del coloquio número 57 en la ciudad de Buenos Aires. Hemos escuchado charlas muy interesantes durante la mañana de hoy y espero complementarias a la que vamos a escuchar en los próximos minutos. Let me switch to English now to introduce our keynote speaker, Mr. Tyler Cowen. Vamos a hablar en inglés para presentar al señor Tyler Cowen, que tiene un doctorado de Harvard en economía, es coautor de un blog de economía y también es economista de Bloomberg, tiene más de 15 libros escritos y es una de las voces más autorizadas en innovación y transformación. Y ha estado muy próximo a nuestro país, ha venido a nuestro país muchas veces y es un gran fanático de los chinchulines. Buen día, Tyler. ¿Cómo estás tú? No lo podemos escuchar. Buen día, me alegra verlos a todos. Ahora bien, entonces, tenemos muchos temas para tratar en muy poco tiempo y quisiera hablar primero acerca del sector privado. Al principio se habló acerca del rol del sector privado, la interacción con el sector público y me gustaría conocer su opinión con respecto al papel de las empresas privadas en la sociedad y el papel que pueden desempeñar en un país como Argentina. En este momento estamos viviendo en un mundo de grandes negocios. Durante la pandemia yo encargaba mi comida, mis alimentos por Amazon y me lo entregaban todos los días. Así que el futuro para el éxito de los países son aquellos que tengan empresas grandes que sean escalables. Y creo que es importante que, como diferencia con hace 10 años, o sea, las grandes empresas son las instituciones que pueden lograr hacer cosas. Es muy claro eso. ¿Qué piensa con respecto a la Argentina? Como un país que exporta materias primas y servicios, ¿cuál es el papel que puede desempeñar con respecto a la interacción de lo privado y público? Creo que en Latinoamérica no ha habido suficientes startups, pero en los últimos 3 o 4 años he visto avances. Ha habido muchos sectores disfuncionales en Latinoamérica y Argentina y ahora tenemos startups que están brindando estos bienes y servicios mucho mejor que las empresas antiguas. Esto es un primer paso. Y el próximo paso sería construir grandes empresas y startups que cubran las disfunciones locales, sino que también cubran escala latinoamericana y, si es posible, también América del Norte y Europa. Y yo creo que esto va a suceder. Pero esta es la variable que yo procuraría cuando estudio Argentina, Brasil y Latinoamérica en general. Gracias, Tyler. Uno de los temas que atrae la atención de los líderes del mundo es el cambio climático, algo que discutimos ayer. Queríamos conocer tu opinión sobre los avances o falta de avances que se han producido hasta ahora y si ve que esto es un camino hacia el crecimiento sostenible. Yo no creo que estamos haciendo muchos avances. Ahora sí en el campo energético, pero el 80% de la provisión de combustible mundial es de combustibles fósiles. Es mucho más caro usar combustibles fósiles. Estamos viendo que la gente prefiere una energía más barata que a una energía verde. Así que no veo que los países avancen hacia una energía verde. Pero hay un reinterés en la energía nuclear y también hay progresos con
autos eléctricos, así que en última instancia lo vamos a hacer, pero después de transicionar problemas y crisis. ¿Algún consejo para las empresas argentinas para reducir la huella de carbono camino a cero emisiones? Mi consejo es no estar en la vanguardia, son demasiado pequeños. Se depende de China, de India, de Estados Unidos y Europa. Así que Argentina debería ser independiente. Entiendo que hay un problema detrás de esto, pero creo que este sería un camino. Es muy claro eso. Otra cosa que también atrajo la atención del público hoy es el ritmo del cambio de la innovación. Y en los últimos años podemos acordar que esto se ha acelerado. Esto está cambiando el entorno macroeconómico para tener un desarrollo económico más dinámico. Los mayores progresos provienen de la biomedicina. Lo más evidente son las vacunas, que han cambiado todo para los países que tienen acceso a ellas. Ha permitido una recuperación mucho más rápida de lo que esperábamos. Pero las vacunas son un síntoma de los avances. Pero vamos a tratar una serie de enfermedades exitosamente. Así que creo que el campo de la salud y la salud pública vamos a ver más progresos en los próximos 20 años que en cualquier otra época. Y no es que vaya a impulsar el crecimiento económico, sino que va a hacer que la vida humana sea más larga, mejor y más exitosa. Y la gente tiene acceso a la computación y se pueden comunicar con todo el mundo utilizando los medios sociales y las redes sociales, y esto permite progresos. Y cuando miramos, usted piensa dentro de 10 años, ¿cuáles son las tecnologías que usted cree que van a prosperar en ese momento? ¿Cuáles son las tecnologías que van a cambiar al mundo en los próximos 5 a 10 años? Desde el punto de vista científico, las energías verdes, la energía eólica, pero el tema es cuándo vamos a pagar el costo de integrar esto en nuestra infraestructura energética. Creo que es demasiado tarde. Creo que la gran parte disfuncional son las políticas y también unos reactores nucleares más pequeños que ya son una realidad y que pueden usarse en África y van a transformar el mundo. Creo que la promesa inicial de la Internet está rindiendo resultados, ayudando a la comunicación. Y la Internet no es solo para los correos electrónicos, sino es para unir a todo el mundo y esta red de conocimiento internacional. Cambiando el tema, la geopolítica es uno de los temas que está en el programa mundial. ¿Cuáles son los temas que son más relevantes en los próximos años? El mayor riesgo político para América Latina es el crecimiento o la desaceleración económica que puede hacer explotar la burbuja inmobiliaria y demográfica y las repercusiones económicas que durarán muchos años. No estoy segura de si India podrá mantener el ritmo. Creo que América Latina quizás perderá 10 años de crecimiento por la pandemia. Hay mucho para resolver, muchos agujeros que tapar. Serán tiempos difíciles. El mundo ignora quizás estas situaciones. Creo que esto sea algo saludable y que cuando nadie esté mirando estas nuevas clases que han desarrollado muchos países latinoamericanos van a empezar a gobernar y exigir rendición de cuenta de parte de los líderes. Y ahí podremos ver quizás un florecer. Y creo que soy cautelosamente optimista. Hay gran talento en la Argentina y en el continente.
pero hay grandes retos, incluso en el corto plazo. Es una mirada interesante y en el contexto de la geopolítica, el papel de la región y la Argentina. ¿Cuál piensa usted, o que la Argentina en la región latinoamericana? ¿Cuál es el papel que podrá jugar la Argentina? ¿Cuál debería ser la postura o la posición de la Argentina en el contexto latinoamericano, nuestra región? Creo que tienen grandes ventajas ahora si comparo la Argentina con Chile. Chile históricamente ha tenido instituciones mejor organizadas, más sólidas, pero Argentina ha tenido más líderes innovadores, más creación, especialmente en la cultura. Borges, Cortázar, sí, son como unicornios, sí, y uno no han tenido quizás no han podido encontrar este tipo de desempeño en otros países. Creo que en lo que hace a la innovación y las startups, ustedes tienen una fortaleza cultural mucho más sólida y, por ejemplo, mejor que hace 20 años. E incluso el carácter nacional argentino es como destacar lo individual, la fuerza, la solidez. Esto es mucho más fuerte en la Argentina que en otros países latinoamericanos, creo. Y creo que encaja perfectamente con los héroes como Elon Musk o Zuckerberg. Tiene que ver con la tecnología y la innovación. Así que a pesar de otros caos económicos o financieros, desde el punto de vista cultural están mejor posicionados, creo, de lo que ustedes pueden creer. Escribió unos 15 libros y sé que está trabajando en uno nuevo. Después te voy a dejar otra pregunta para después. ¿Cómo encuentra el tiempo para hacer todo lo que hace? Y este nuevo libro en el que está escribiendo con Daniel Groth va a salir a la luz en mayo del año que viene. Y tiene que ver con el talento. Es un excelente tema que se ve exacerbado por la pandemia. Y como sabe, y se refirió a esto en la Argentina, hay 11 unicornios. Cuando sumamos el valor de estas empresas, el valor en el mercado, sí, pasa los 420.000 millones de dólares. Y esto ocurre en un país donde hay mucha volatilidad en el entorno económico. ¿Es algo que le llamó la atención? Bueno, sí, mi libro tiene que ver con cómo podemos hacer mejor las cosas para hallar y evaluar el talento. Y también en esta dimensión veo muchas posibilidades y chances para la Argentina. El talento de la Argentina está muy centralizado en Buenos Aires. Quizás pueda tener ciertas ventajas, pero significa que en el resto del país probablemente mucho joven talento está por ahí oculto, sin descubrir. No sé, el norte de la Argentina, por ejemplo, no tienen las mismas oportunidades de red que en la capital. Así que creo que Argentina y otros países van a tener mejor talento. Yo básicamente me siento optimista respecto a la Argentina y México. Creo que tienen un gran potencial. En Chile, por ejemplo, donde tiene un desarrollo más parejo. Si uno va a Concepción, por ejemplo, las posibilidades de tener un buen puesto es bastante decente. Entonces, respecto del talento, que va más lento en cierta forma, diría. Es muy interesante. Y hablando del talento, sí, en el entorno de COVID o post-COVID, ¿cuáles serán las nuevas formas de trabajar, cree usted? Trabajo remoto, de casa, un modelo híbrido, el retorno a la oficina. ¿Qué piensa? ¿Cuál será el futuro? Creo que el teletrabajo va a ser algo transformador en el futuro cercano. Va a haber muchos puestos que están compitiendo con todo el resto del mundo, como un mercado mundial. Las personas talentosas van a ganar mucho más porque pueden trabajar para cualquier lugar del mundo. Sí, pero aquellos que son mejores que el promedio, bueno, van a encontrar la competencia y los que no lleguen al nivel les va a resultar más difícil. Creo que en América Latina, Argentina, se va a aprender mucho más inglés, muchos van a hablar el idioma más fluidamente y cuando hablen español van a hablar como los países latinoamericanos, así que va a haber cierta convergencia en el idioma español porque van a estar trabajando en otros lugares utilizando Zoom y otras redes en Internet. Desde el punto de vista cultural, económico, esto va a ser una transformación. Les va a ir o mucho mejor o un poco peor, diría. Creo que el promedio se acabó, es cosa del pasado. Bueno, parecería que algunas cosas no son tan importantes hoy por la situación del COVID y la reacción y esto del teletrabajo, como dice.
Cuando uno piensa en, por ejemplo, los costos altos desde el punto de vista de los costos laborales y la posibilidad de que todos puedan trabajar para cualquier lugar del mundo, ¿dónde ve el equilibrio entre los países en desarrollo y los países más desarrollados? Bueno, ahora creo que la gran fuente de talento desaprovechado es el sudeste asiático e India, por ahora. El inglés es un idioma que se habla habitualmente, las conexiones a internet son bastante buenas, así que para las personas talentosas creo que es el lugar número 1 para trabajar acá. Pero en el contexto latinoamericano soy muy optimista respecto de la Argentina. Por su gran talento culturalmente en la Argentina son muy buenos para salir del paso, como se dice, y esto es muy importante cuando uno tiene que ser proactivo en cuanto a mostrar el talento al resto del mundo. Y uno no queda oculto detrás de otros. Es cierto que trabajar a una distancia tiene una buena honoraria, lo cual va a ser una ventaja significativa. Así tiene un buen clima en casi todo el país. Creo que es una gran oportunidad para la Argentina los próximos 10 años, o al menos en parte. Leí una entrevista muy interesante en un periódico local el domingo que usted les dio a uno de nuestros periodistas y mencionó que los primeros unicornios de la Argentina no era Mercado Libre y las empresas que conocemos, sino que fueron Borges, Sarmiento, Sábato y Piazzolla. Parece conocer mucho de nuestra cultura local. ¿De dónde viene esto? Bueno, visité la Argentina varias veces, hice todo lo posible para aprender español. Tengo muchos amigos de Argentina. Creo que es un lugar muy importante para entenderlo por el futuro del mundo. Tiene muchas características de los mejor de Europa, el modernismo. La gente en Argentina aún sigue haciendo psicoanálisis. Sí, tienen gobiernos corruptos, crisis financieras, se globalizaron muy temprano. Tienen una historia y una cultura fascinantes y son creadores culturales. ¿Sí? Borges quizás es mi escritor favorito, las ficciones de Borges. Bueno, me divertí muchísimo cada vez que fui a la Argentina. Parece que la inflación está subiendo en todo el mundo, ¿no? En los precios de los commodities hay una nueva dinámica y el mundo no ha visto inflación, picos durante muchos años, algo que nosotros, bueno, sabemos cómo manejar la inflación, digamos, porque estamos acostumbrados, pero esto no es quizás lo habitual en el resto de América o en los demás continentes. ¿Qué piensa de la evolución de la inflación en el futuro y cuál será la reacción de los reguladores y los bancos centrales? Creo que en el corto plazo, bueno, va a ser peor de lo que todos creen, pero a partir de 3 años de acá va a ser un recuerdo del pasado. Así que tiene que ver con choques del lado de la oferta, transformación, transporte, todo se va a ver afectado y también va a tener que ver con chips semiconductores, todo a la misma vez se van a ver afectados. Además de escasez de mano de trabajo, porque después de la COVID las personas están rediseñando, repensando qué quieren hacer con sus vidas y su empleo. No hay suficientes trabajadores, todo al mismo tiempo. Y estos son problemas que los mercados son buenos para resolver y los mayores precios son parte de la solución. Algunos países van a haber recesión, los bancos centrales van a tener que ajustar. Estados Unidos, la Fed está detrás de la curva, diría, está despertándose lentamente y creo que vamos a pasar de esta etapa. Y si pensamos en la tasa, por ejemplo, de préstamos, las letras del Tesoro dentro de 10 años, va a ser muy distinto del año pasado. Ayer era 1.53, que es bastante baja. Así que creo que todos vamos a superar esta crisis. Gracias, Tyler. Y tienes enfrente tuyo a 400 ejecutivos de grandes empresas del sector público, periodistas, y hay más de 6.000 personas conectadas. Este es el mayor evento empresarial de la Argentina. ¿Hay algún mensaje que quisieras compartir con el público de la Argentina? That's a good message. Ese es un buen mensaje. Nunca he ido. Ahí me interesa mucho.
Probably you don't know. Probablemente no sabe. Go ahead, Tyler. Y quiero Por visitar favor, Buenos Aires adelante. también y tal Y- vez podemos vernos en un encuentro. That will be great, and we're looking forward to see you. Probably on a final note, I know that you have researched more than 700 restaurants across Ha the globe. hecho una That's probably one of investigación de más your de topics, your 700 favorite restaurantes topic. del mundo. Any Ese es restaurant uno that de sus resonates temas with que you in Argentina, any special food? favoritos. ¿Hay algún restaurante en Argentina? Una de las cosas que me sorprende en Buenos Aires, la calidad de el pesto en Argentina. Y puede comer un pesto mucho más barato que en Italia, pero todo el mundo habla de los chinchulines, de la carne, todo fantástico. Pero para mí la pasta simple es la mejor del mundo y está disponible en toda la ciudad. Tyler, su aporte a este coloquio se aprecia mucho. Fue muy bueno escuchar sus pensamientos y espero que podamos hablar juntos en Argentina en persona. Muchas gracias. Thank you.